adentro, ¿verdad? Y mientras tanto aprovecha para ministrar al de al lado. A ver, estírense, todos estírense bien. Ahora huélete a ver cuál apesta más gacho, la derecha o la izquierda. Y la que huela más feo, hazle hacia el lado y dile: recibe al de al lado, ¿verdad? Y ahorita van a caer desmayados, no por la unción, sino por la peste bubónica que nos traemos con este calorcito. Y bueno, qué chida serie se están aventando. ¿Cuántos mensajes llevan ya? Uno. Entonces me toca el segundo mensaje. Qué bueno, porque ya los últimos dices: no manches, ya dijeron todo lo que voy a decir, ¿verdad? Entonces así me toca a mí casi que todo lo que hable va a ser nuevo, y ya los demás que se esfuercen por no repetir lo que ya vimos. Deje poner aquí nada más mi cronómetro para estar al tanto del tiempo. Vamos a orar. Dios, te damos gracias en esta noche porque estamos con bien. Gracias por este tiempo que tú nos das, por esta serie. Te pedimos que tú nos hables en este y cada uno de los mensajes, que tú nos guíes, Espíritu Santo de Dios, quitando todo estorbo de en medio, Señor, y que las redes puedan ser algo que traiga bendición a nuestras vidas y no lo contrario. Enséñanos, Señor, cómo hacerlo con los principios que nos has dejado en tu palabra, y quita todo estorbo, toda distracción, todo tipo de barrera que pueda levantarse en el mundo espiritual o en el físico entre tu palabra y nosotros, Señor. Que nada se interponga y que sea únicamente tu presencia, Señor, quien influencie nuestras vidas a través de tu palabra y tu Espíritu Santo. Te pedimos que así sea hecho en el nombre de Jesús, amén. Y bueno, pues hoy me toca el mensaje número 2 de la serie Instagram no es mi pastor, y no sé si por ahí en pantallas les van a pasar el título para que sepan de qué vamos a hablar. Y ahí está: ¿quiénes son tus close friends? Y algunos dicen: ¿y en español qué es eso? ¿Verdad? Luego hay cosas que decimos en inglés, no sabemos ni lo que significa. Y obviamente no va a tratar de responder esa pregunta, ¿no? Porque para eso tendría que meterme a stalkearte en tus redes para ver quiénes son tus amigos más cercanos. Sino vamos a ver más bien quiénes son, en el sentido de qué están aportando y qué estás también tú aportando a sus vidas. Entonces hablaremos algunos puntos relacionados a la influencia de nuestros amigos más cercanos, o a lo mejor no amigos, pero sí las personas que más seguimos, que más tenemos contacto, porque paradójicamente, ¿verdad? Algunos de los que más influencia tienen sobre tu vida son personas que ni conoces, ¿no? Y algunos de tus aparentemente amigos más cercanos, pues son solamente amigos virtuales que no conoces realmente cara a cara, y que sin embargo, como hoy lo veremos, de alguna forma su vida está siendo de influencia sobre tu vida. Entonces hay muchísimo que sacarle a este tema. Realmente me ha costado trabajo hacer un extracto, un resumen de lo que considero más importante o más relevante para nuestras vidas, y lo voy a resumir en 4 puntos muy sencillos. El primero nos va a introducir a los siguientes 3, y lo primero que nosotros tenemos que entender es que el problema no son las redes. ¿Cuál es el verdadero problema? No son las redes sociales, no es internet, no es la tecnología, porque durante muchos años parte de la iglesia, y hablo de cristianismo en general, tomó esta postura, ¿verdad? Llegaste a escuchar a brothers así que decían que Facebook era del diablo, por ejemplo. Yo conocía personas que decían: Facebook es del diablo, internet es del diablo, la tele es del diablo, la música es del diablo, el cine es del diablo, el diablo es del diablo. Dices: bueno, ¿y qué no es del diablo, no? Todo era satánico. Iglesias que decían: el Facebook es del diablo, y en la pandemia, síguenos en Facebook, ¿no? Entonces yo durante muchos años me resistí al uso de las redes, no porque las considere en sí mismas como algo diabólico, sino porque es el mal uso de ellas lo que muchas veces empieza a afectar de nuestras vidas. El verdadero problema, y es lo que tenemos que entender, no será jamás un medio tecnológico, no será jamás una red social. Seremos nosotros, al no tener el dominio propio, la madurez, la sabiduría para utilizarlas correctamente. Y todo en esta vida puede ser de bendición o de maldición según el uso que le demos. Una de las herejías más grandes que he escuchado, que se predica concurrentemente y que se atribuye a diferentes factores, es decir, que esto o aquello es del diablo. La música es del diablo, la batería, decían, es del diablo, la guitarra eléctrica es del diablo, porque el diablo, como ser creado, no puede crear.
Él únicamente tiene la capacidad de alterar, de distorsionar, de corromper lo que Dios ha creado, pero no tiene un poder creador. Solamente Dios puede crear de la nada. Él es el único que tiene este poder, el diablo no. Cuando decimos que algo es del diablo, estamos atribuyéndole al diablo la creación de aquello que estamos diciendo que es de él. Y Romanos 14:14 por eso dice que nada es inmundo en sí mismo. Pregunto, ¿qué es inmundo en sí mismo? ¿Qué es inmundo en sí mismo? Nada es inmundo en sí mismo. Entonces, a veces la gente se confunde por el mal uso que le damos a las cosas, ¿verdad? Es que hay gente que en internet de pornografía, por ejemplo. Bueno, también hay gente que en internet predica la palabra, ¿no? Es que hay gente que con el cuchillo mata y se corta las venas y roba y secuestra. ¿Y por eso el cuchillo es del diablo? Hay que cortar las cebollas con los dientes, ¿verdad? Porque el cuchillo es del diablo. No, es el mal uso de las cosas. Y esto podríamos enfocarlo en muchas áreas, ¿verdad? No me quiero desviar del tema, solamente a manera de ejemplo. Durante muchos años en la iglesia, un sector muy tradicional decía que ciertos ritmos o instrumentos eran del diablo, que tenemos que volver a los tradicionales. Pero cuando tú estudias el contexto histórico de la música en el cristianismo, te das cuenta que lo que hoy es música tradicional, hace 100 años era demasiado revolucionaria para la época. Y hace 100 años las canciones que hoy muchos consideran clásicas eran modernas y eran satanizadas también. Entonces, nunca hemos encontrado esto en la historia de la Biblia, que algo sea realmente del diablo, porque en la Biblia vemos que a Dios lo alababan con el pandero, con el salterio, con el arpa. Pero estos instrumentos no creas que los inventaron los ángeles y los arcángeles. La gente piensa que fue David el que inventó el pandero, ¿verdad? Pero no, tienen su origen en civilizaciones paganas de la antigüedad para fines paganos, y estaban presentes tanto en los tiempos de alabanza como en las borracheras de los incrédulos. Esto lo menciona la Biblia. No voy a mencionar ejemplos porque no es el tema, es solamente un punto de comparación. Dios se corrompió por ordenar que se le alabara con instrumentos de origen pagano para fines paganos. No, porque vuelvo a repetir, ¿qué es inmundo en sí mismo? Nada es inmundo en sí mismo sin el uso que nosotros le damos. Ahora, aquí la pregunta es, ¿cómo puedo saber que sí y que no cuando no tenemos versículos explícitos en la Biblia, verdad? No hay tal pasaje que diga: malditos sois con maldición por cuanto habéis pasado demasiado tiempo en Facebook, dice el Señor. No seguiréis estas páginas de Instagram, yo Jehová, o algo por el estilo. Entonces, no hay pasajes explícitos, pero hay principios implícitos que nos pueden ayudar. Hace muchos años hubo un movimiento en Estados Unidos principalmente, donde los jóvenes usaban pulseras como estas que yo traigo en la mano, que eran de colores, y que de hecho se me olvidó porque las había traído para la librería y se las iba a regalar, pero el domingo todos los que quieran pasen por una, y los primeros que se las apañen son cortesía del pastor, ¿verdad? Ya están ungidas en aceite egipcio, y no es cierto, eso ya es choro. Pero ahí están. WWJD, What Will Jesus Do? Que es, ¿qué haría Jesús? Cuando no sepa qué hacer, cuando no tenga un versículo que respalde, es muy sencilla la respuesta. ¿Qué haría Jesús? ¿Qué diría Jesús? ¿Qué respondería Jesús? ¿Qué pensaría Jesús? Ahí creo que como 50 o 60, los primeros 50 o 60 gandallas que el domingo lleguen, yo al rato les indico que son cortesía de la casa, ¿verdad? Pero quiero ver que las usen, no que las anden revendiendo, ¿verdad? Costaban 30 o no sé ni cuánto cuesta, y el pastor la regala, te la vendo en 10. No, es para que la uses y para que recuerdes constantemente qué haría Jesús. ¿Qué es lo que haría Jesús? Primera de Corintios 6:12 dice que aunque todas las cosas nos son permitidas, no todas nos convienen. Y ahí hay un principio de que me tengo que alejar en mi vida de aquello que no me convenga. Y luego añade que aunque todas las cosas me sean lícitas, no me dejaré dominar de ninguna. Entonces tú tendrías que preguntarte, ¿qué tipo de influencia están siendo tus close friends sobre tu vida? Digo, enfocándome en el tema, porque esta pregunta la puedes extender a todas las áreas de tu vida. Pero ¿me conviene o no me conviene? O sea, estas pláticas me están edificando, me están volviendo una mejor persona, seguir su contenido me está ayudando a pulirme en diferentes áreas de la vida, me están ayudando a crecer como persona, a crecer emocionalmente, a crecer espiritualmente, a crecer intelectualmente, a crecer en mi salud, o me está contaminando, me está llevando a ser una persona amargada, me está llevando a la venganza, me está llevando a la desidia. ¿Qué es lo que están provocando esas pláticas con mis amigos más cercanos?
Dijo Pablo a los Corintios en 1 Corintios 15:33, y al rato lo voy a retomar desde otro punto de vista: no erréis, las malas conversaciones, ojo con esto, corrompen las buenas costumbres. Tú puedes ser un joven con buenas costumbres, con buenas ideas, con un propósito de vida, con conocimiento de la palabra de Dios, con madurez, con la Biblia, con el Espíritu Santo, con lo que tú quieras, pero la Biblia enseña que las malas conversaciones tienen el poder, la capacidad de corromper, que significa alterar tus buenas costumbres. Y ha habido muchos jóvenes que tenían buenas costumbres, buenos hábitos en su familia, en sus relaciones, en sus estudios, en su disciplina diaria, en su comunión con Dios, en cómo cuidaban su cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo. Pero malas conversaciones, malas amistades cercanas, poco a poco los comenzaron a corromper. Y lo que nos tenemos que preguntar es: ¿qué están provocando estas influencias en mi vida? Y quiero que veamos algunos de los problemas de la influencia de nuestro círculo más cercano, de nuestros amigos más cercanos, cuando nosotros no sabemos cómo utilizar correctamente las redes, que ya dejamos claro no son el verdadero problema. El verdadero problema es el mal uso de las redes. Y el primer problema, que es el punto número 2 del mensaje, es que vivir tanto, ahí vayan proyectando como quieran, yo lo voy mencionando, pero ahí vayan proyectando, porque hace rato creo que se les fue el primero, pero tienen que estar truchas, ni modo que yo me pase para atrás y la apriete también. Entonces, el primer problema, que es el segundo punto del mensaje, es que vivir tanto la vida virtual puede conllevar el riesgo de dejar de vivir la vida real. Por eso titulé este punto: disfruta de la vida real. Dale un zape al de al lado si es de confianza y dile: esto es real, siéntelo, disfrútalo, ¿verdad? Si es de mucha confianza, dáselo más fuerte, dile: es inigualable. Esto no lo puedes experimentar a través de una pantalla. Ya nada más dije: uno, no sean gandallas, no se pasen de rosca, ¿verdad? Esto no lo puedes experimentar. Y así como este zape, hay muchas cosas mucho más importantes y agradables que a veces no estamos disfrutando por estar metidos en la vida virtual. Y vuelvo a insistir, por eso quise comenzar con este primer punto, para que no digan: el pastor fanático, aleluya, religioso. No estoy satanizando las redes. El problema es que a veces, aunque tú digas: oye, hace rato hablaste de 2 principios que no me conviene, y resulta pues que todo lo que hago pasa por ese filtro. O sea, mis amigos más cercanos no me han contaminado, no me han corrompido, son bien buena onda, el contenido que sigo es sano. Pero aunque todo sea sano aparentemente, el segundo peligro que se menciona en el principio que ya vimos es que a lo mejor no te contamina, pero te domina. Y Pablo no solo dijo que aunque todo me sea lícito, no todo me conviene, sino que aunque todo me sea lícito, no me dejaré, que añadió, dominar de nada. Y el problema de vivir una vida virtual, y estamos hoy hablando de las redes, pero esto podría enfocarse en cualquier aspecto de nuestras vidas, es que a veces, sin darnos cuenta, justificamos perder tiempo en algo porque no es malo, sin darnos cuenta que nos está dominando al grado de no permitirnos disfrutar lo bueno. Y es una forma disfrazada de pecado, porque pecado no solo es hacer lo malo, el significado de la palabra también implica dejar de hacer lo bueno. Entonces quizá tú dices: Jesse, yo no estoy viendo nada malo en redes, ¿verdad? Porque hay gente que se mete ahí a ver las fotos de sus amigos en calzones, y me refiero a varones, viendo las fotos de sus otros amigos varones, ¿verdad? Dirá al de al lado: ya te cachó el pastor, brother, ¿no? Y quisiera decir que estoy bromeando, pero desde que me cambié de gimnasia a uno donde van muchos adolescentes, porque antes iban más adultos, híjole, tengo que reconocer que no estoy bromeando. En vez de estar ahí en las máquinas, los ves ahí en el espejo. Ahí están como 4 o 5 parados nada más, ¿verdad? Tienen 2 segundos que acaban de empezar a hacer ejercicio, y dices: brother, vete a tragar, vete a comer y vete ahí a levantar las pesas. Ya, no, sí, bro, ya se te ve, no, qué bien, bro, a ver. Y dices: híjole, me da una pena pasar por enfrente de ellos,
una pena ajena, ¿verdad? Entonces espero que no sean ustedes parte de ese grupo. Entonces a lo mejor dices, no, yo no estoy ahí, ¿verdad? Viendo cosas malas, haciendo cosas malas, pero estar tan metido en esas pláticas que tú consideras sanas y dándole like a esas fotos sanas, ¿verdad? Es más, aunque fuera que estás siguiendo ahí a gente que cita frases que te producen algo bueno, y páginas cristianas, el extremo de meterte ahí todo el tiempo es que te va a alejar de la vida real. Porque escucha esto y es el mejor ejemplo. Tú puedes decir, oye, es que es más, sigo a puro pastor. Pues ¿qué crees? Que en primera de Timoteo capítulo 3, cuando Dios establece los requisitos para alguien que quería ser pastor, uno de ellos era que supiera gobernar bien su propia casa, y luego añade, porque el que no sabe cuidar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia del Señor? Lo cual significa que bíblicamente también es un error que yo como pastor, por pasármela metido en la iglesia o con la iglesia, descuida a mi familia. Y este es lo que mejor ilustra las cosas. Si Dios no me autoriza a mí que descuide las otras áreas de mi vida, como mi familia, por su iglesia, ¿por qué crees que sí te va a autorizar a ti que descuides otras áreas de tu vida por las redes sociales? Digan conmigo, uyuyuy, ay, ay, ay. Esto lo explica a la perfección. Cualquier cosa en nuestras vidas que nos domine conlleva el riesgo de esclavizarnos al grado que no disfrutamos o que no vivimos en las otras áreas de nuestra vida. Por eso, como dice primera de Tecate 3:12, nada con exceso, todo con medida. Nunca lo olvides, ¿verdad? Ya se me desabroché esta agujeta. Si caigo azotado no es que me tocó el Señor, es que ando de torpe y me pisé la agujeta y me caí, ¿verdad? Entonces hay una estadística bien interesante, fíjate, que sacó una fundación muy grande que se llama la Kaiser Family Foundation, y es que los jóvenes hispanos pasan aproximadamente, ¿cuántas horas crees al día en redes sociales y medios de comunicación? Hablando de televisión, Netflix, internet, el celular, Facebook, Instagram, TikTok, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuántas horas crees que pasa en promedio un joven al día? O sea, 16, duerme 8 y las otras 16, ¿no? Ya lo imagino así, se despierta. Y ahí está todo el día, ¿no? Y se duerme. Algunos casi que sí, ¿no? Ya el teléfono se les quema de tanto que lo traen ahí en la mano. Y ya en un futuro vamos a caminar todos jorobados porque ahí andan, ¿no? Y son buenísimos los videos de la gente que se cae a hoyos y que se estampa con cosas por andar ahí en el teléfono. El último que vi muy famoso esta semana en Instagram es el de una jovencita en un evento que estaba ahí con el teléfono, y estaba, creo que una quinceañera con su papá, no sé quién, ahí al centro, y mandaron un aparato que daba toda la vuelta para que con el teléfono la grabara, y toma la que no dio la vuelta porque se le estampó en la cabeza. O sea, como si el Canelo Álvarez le metiera ahí un knockout, la tumbó, ¿verdad? Y es de las veces que dices, no, pobrecita, eso le pasa por andar ahí de metiche donde no, y además con el teléfono, ¿verdad? ¿No? Y te contaba hace rato del gimnasio, y también luego hay gente que ahí está en las máquinas y le dices, oye, brother, para eso vete al café ahí abajo, ¿no? Aquí nada más estorbas, ponte a hacer lo que tienes que hacer. Pero bueno, 13 horas aproximadamente es el promedio que pasan. Algunos un poco más, algunos un poco menos, pero ese es el promedio. ¿Cuál es el resultado de esto? Que aunque no te esté afectando directamente, sí te está afectando indirectamente, no porque produzca algo malo, sino porque te está limitando de hacer algo bueno. ¿Sí me explico o no? No aplica el principio de no todo me conviene, pero sí el de no me dejaré dominar de nada, y resulta que te están dominando. Porque al estar tanto tiempo, el resultado es que descuidas otras áreas importantes de tu vida. Y ves, por ejemplo, las nuevas generaciones mucho más enfermizas, con una salud mucho más deteriorada que las anteriores. A jóvenes ya padeciendo problemas que tenían que haber padecido dentro de 50, 60 años. ¿Por qué? Porque no mueven un dedo. Porque ya, por ejemplo, no hacen ejercicio. Una vez me acuerdo que un grupo de jóvenes aquí en la iglesia me dijo, pastor, te invitamos a echar una cascarita, un fútbol, y ay, qué buena onda. Llegué con mis zapatos, mi camisa de la América, por supuesto, para jugar bien, y los shorts y todo, y los vellos peinados, perfumados, con camisa de vestir, con zapatos, con los picos así. Dije, van a ponchar el balón con ese peinado, no le van a dar con la cabeza. Y le digo, ¿a poco así van a ir a jugar? Y me dan el control. No, pastor, era por Xbox. Y le digo, no manchen, me hubieran dicho, ¿verdad? Para eso me quedo en mi casa tirado. Entonces ya para ellos todo es atrás de un monitor. Bueno,
Ya estos lentes de la realidad virtual, yo no sé qué va a pasar con nuestro mundo en algunos años. Ya la gente ahí se la va a vivir. Y ahorita vamos a ver por qué esta vida virtual. Pero ¿cuál es el problema de esto? Que no disfrutamos la vida real. Y el peligro, queridos jóvenes, es que puedes convertirte en adulto, terminar tu carrera, casarte, tener hijos y ser esclavo de diferentes formas. Te lo prometo, porque yo he estado como padre en festivales de la escuela de mi hija y te puedo decir que al menos un 40-50% de los padres estuvieron todo el festival así, viendo a su pequeño o su pequeña a través de un aparato. No lo vieron en vivo. Dice, si lo ibas a ver a través de un aparato, manda a alguien profesional que te lo grabe y lo ves con mejor calidad. Porque no hay nada como verlo tú. Y si tú estás aquí con el teléfono, no lo estás viendo. No te hablo de gente que lo dejó y se puso a verlo. No, que no lo estaban viendo porque estaban viéndolo a través de la pantalla de su teléfono. Recuerdo que una vez alguien me dijo, ¿y no vas a grabar a tu hija? Le dije, no, yo la quiero disfrutar, porque esto solamente lo voy a vivir una vez. Entonces la grabé, lo puse aquí, salió medio chueco, se movía, ¿verdad? Pero nadie me roba ese momento. ¿Has visto a la gente en la playa? No disfrutan de la playa. Le toman foto y video a la playa para compartírsela a sus amigos más cercanos. ¡Guau! ¡Qué bonito el lugar! Y ni lo viste ni lo viviste. Están en el restaurante y le van tomando fotos a la comida para que la vean sus amigos más cercanos. Y lo peor es que todavía los cuates le dan like. O sea, yo cuando veo eso le digo, deja, ya trágatelo, ¿no? O sea, andas ahí y ya, es para que te lo comas, no para que le tomes fotos. Ya lo vieron todos, ya se le enfrió. Porque además sube la foto y se pone a ver los comentarios de sus cuates, a ver, o de sus amigas. Ay, qué rico se ve, amiguis. Ay, sí, ¿verdad? Se ve delicioso. Ay, ¿qué quieres? Ya se me enfrió. Entonces, ahí están perdiéndose de grandes momentos de la vida, perdiéndose de disfrutar con amigos la vida real, perdiéndose de disfrutar con su familia la vida real, porque se han vuelto esclavos de una vida virtual. Yo he visto a familias en viajes familiares, están todos los primos sentados en la mesa, los hermanos en la mesa y todos con su teléfono. No se pelan. ¿O estoy mintiendo? ¿Estoy exagerando? No. Platican a través del teléfono y lo más ridículo es que ya que cada uno llega a su destino, primo, cómo te extraño, qué bien la pasamos. Dices, ni se vieron la cara, ni hicieron nada juntos. Se la pasaron ahí con sus teléfonos nada más. Entonces no estás viviendo la vida y te estás perdiendo de grandes momentos de la vida por estar esclavizado atrás de un monitor o atrás de una pantalla. No pasas tiempo con tu familia, no pasas tiempo con tus amigos en la vida real, no disfrutas de aquello que Dios te ha puesto delante porque estás viviendo la vida a través de una pantalla. Y lo más importante, sin darnos cuenta, el enemigo nos está neutralizando. No necesita destruirnos y nos puede neutralizar, y de esto podría ser un mensaje entero. Lo he compartido anteriormente citando el ejemplo de Gedeón, el ejemplo de Daniel, cuál fue la estrategia del enemigo al destruir la comida de Gedeón, debilitar al pueblo de Israel para que no peleara contra los madianitas. No necesitaba matarlos si los podía tener como los tenía, muertos de miedo, débiles en una cueva. ¿Por qué a Daniel le prohíben orar durante 30 días? No para que en el foso de los leones se lo comieran. El diablo sabía que los leones no podían comerse a Daniel si Dios decidía salvarlo. Su verdadero plan era que Daniel creara en 30 hábitos el hábito de desconectarse de Dios, de dejar de buscar a Dios, para que entonces dejara de tener su dirección y dejara de ser el joven que era. Y hoy, de una u otra forma, a través de las redes, es lo que está haciendo, formando en nosotros el hábito de vivir desconectados de Dios. A lo mejor escuchas a muchos predicadores y devocionales y son muchos de tus close friends, entre comillas. A lo mejor no son tan cercanos, pero tú los sigues porque puede que tú digas, no, yo nada más sigo a pura gente que me edifica. Pero todo eso, querido joven, no puede reemplazar tu tiempo con la palabra. Todo eso no puede reemplazar tu tiempo personal con Dios. Todo eso no puede reemplazar tu comunión personal con Dios. ¿Quién tiene que ser nuestro amigo más cercano? Yuhu. Jesús. Pero Jesús, cuando fue al cielo, dijo, antes de ascender, no los dejaré solos, voy a estar con ustedes todos hasta el fin del mundo. La pregunta es ¿cómo?
Juan capítulo 14 y Juan capítulo 16, enviar otro consolador, el Espíritu Santo. Los próximos domingos estaré hablando cosas interesantísimas, no me voy a meter mucho en esto por el tiempo que tenemos, pero quiero solamente resumirte dos cosas que necesitamos saber. Número uno, esta palabra consolador que está terriblemente mal traducida porque vemos al Espíritu Santo como que viene a acariciarnos cuando estamos tristes nada más. Y es la palabra paracletos y es la misma que en primera de Juan capítulo 2 versículo 1 dice que si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. La palabra abogado, adivina cuál es: paracletos. Solo que en Juan 14 se traduce y 16 como consolador y en primera de Juan capítulo 2 se traduce como abogado. Pero en el griego las dos son paracletos, que significa, la traducción más exacta, el que está al lado de alguien para ayudarle. Veremos un pasaje donde Pablo habla, si no mal recuerdo, a los Corintios y dice que la gracia del Padre y el amor del Hijo y ¿cuál es este que dice? Y la comunión del Espíritu sean con ustedes. Y yo apenas descubrí que esta palabra comunión, y es increíble esta lección, es la palabra koinonía. ¿Sabes cuál es? Es la palabra que se utiliza para describir la amistad que teníamos que tener nosotros, el compañerismo y la comunión e integración como hermanos en Cristo. Y que en esa misma amistad que nosotros tenemos y unión e integración, es cuando dice, y la comunión del Espíritu sea con ustedes, la koinonía. Entonces, ahí hay muchos jóvenes, ¿verdad?, siendo influenciados por todo el mundo, menos por el Espíritu Santo de Dios, que Jesús dijo es el que nos iba a guiar. Y Romanos dice en el capítulo 8 que los que son guiados por el Espíritu son los hijos de Dios. Como hijos de Dios deberíamos de ser guiados a través de esa relación cercana con Dios, a través de su Espíritu, en la voluntad de Dios. Pregunta, ¿por qué a veces todo me sale mal y me equivoco? Pues porque estamos inventando lo que se nos ocurre. Y porque nos estamos perdiendo de la más grande influencia, de la más grande amistad que tiene que operar en nuestras vidas, que Dios nos ha prometido, que Dios nos ha dejado y que estamos haciendo completamente un lado, ¿verdad?, por recibir otras influencias. Y repito, aunque se trate de figuras ministeriales, no pueden reemplazar nuestro tiempo con Dios, nuestro tiempo de oración, nuestro tiempo en la palabra. Es un grave error que muchas veces nosotros también cometemos. Entonces, qué bueno, y que te edifican los mensajes y lo que tú quieras, pero nunca eso puede ser un sustituto de lo que Dios nos ha dejado, porque el cristianismo es, a fin de cuentas, eso, una relación personal con Dios. En tercer lugar, primera de Corintios capítulo 15 versículo 33, te lo leí hace rato: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Pero ahora quiero darle otro enfoque. Pero antes quiero añadir Mateo capítulo 6 versículo 22, que dice: la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está lleno de luz, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. La lámpara del cuerpo, ¿qué dice la Biblia? Es el ojo. Y si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz, pero si tu ojo es malo, todo tu cuerpo estará en tinieblas. O sea que a través de lo que entra por nuestros oídos, según primera de Corintios 15:33, y a través de lo que entra por nuestros ojos, nuestras costumbres pueden ser corrompidas y nuestro cuerpo puede ser contaminado. ¿Vamos bien hasta aquí? Algunos pueden decir: Jesse, ya mencionaste eso, ya te dije que mis close friends no me contaminan. Yo no sigo al Rufulgencio que publica fotos en calzones en el vestidor del gimnasio, ¿no? Los míos son bien cristianos y publican puras cosas que edifican. No son mala influencia, no me incitan a drogarme, a emborracharme, a cosas malas. No estoy hablando de esto. Podríamos enfocarnos de esto, que evidentemente es una aplicación, pero decidí omitirla porque es la más obvia, la más evidente y la más conocida. Siempre la que hablamos de las redes y el internet, pensamos que es el único daño que puede producir. El problema es que aquel que no está siendo afectado por este daño piensa que no hay ningún otro y que entonces todo está bien, porque dice: no, pues yo no veo pornografía, no, pues yo no hago cosas malas, ¿verdad? Pero hay otras formas de contaminación a través de lo que estamos viendo, a través de lo que estamos oyendo. Muchas veces, ¿qué es lo que sucede? Eres corrompido, eres contaminado, eres afectado en el sentido que tú empiezas a mirar, empiezas a escuchar lo que están escribiendo, lo que están publicando tus amigos más cercanos, y aquello que ellos te enseñaron, tú no lo tienes y te sientes frustrado y te sientes deprimido.
Porque te empiezas a comparar con lo que estás viendo. Porque te empiezas a sentir menos. Porque no tienes lo que estás viendo que ellos aparentemente tienen. No, es que mira, aquí mi super cuate ya tiene novia y está bien guapa. Y a mí ni el perro me pela, ¿verdad? A menos que Dios la haga ciega en el nombre de Jesús, yo creo que me voy a quedar a forrar Biblias por los siglos de los siglos. Pastor, cuando Dios me creó me dijo, elige rostro o gracia, pedí la gracia y me amolé. Entonces tú te empiezas a sentir mal. No, y mira, y los más grandes, y este cuate ya se tituló y ya publicó que tiene chamba. Yo llevo un año y nomás no encuentro nada. De chalán me ofrecieron. Y este cuate a sus papás le compraron coche y yo ni para arreglar la patineta tengo, ¿verdad? Tenía bicicleta, se la robaron. Entonces te empiezas a comparar con los demás. Y en todas las áreas de tu vida. En lo que ellos tienen materialmente hablando, en lo que ellos tienen espiritualmente hablando. No, es que ya está predicando este brother y cómo Dios lo usa. Y no, pues yo empiezo a hablar e intenté dar un estudio en mi casa y de entrada no fue nadie, ni mis close friends. Entonces pues me puse a discipular a mi hermanito, ¿verdad? Y al perico, pero hice un desastre, pastor. Estaba hablando del arca de Noé y de repente chocó en la isla de Patmos. Se bajó Noé, platicó con Juan y ahí vomitó la ballena Jonás. Se juntaron los tres. Hice un desastre con toda la Biblia. Entonces te empiezas a sentir menos que los demás porque te empiezas a comparar con lo que estás viendo que ellos aparentemente son, inclusive físicamente. Te empiezas a ver cómo están ellos. No, y mi amiga ya bajó de peso y pues yo nomás no, ¿verdad? No, y este cuate está poniendo bien mamé y yo no. Yo estoy como los que dice el pastor que andan ahí enfrente del espejo nada más y no veo que avanzo. Y luego con los filtros peor. No manches, ya o sea, yo he conocido casos de jóvenes que se empiezan a tratar, ¿verdad? El amigo y la amiga, y se empiezan a gustar, y cuando se conocen no se reconocen. Dices, se van a demandar por fraude, porque ya eso no es un filtro, y es una mentira descarada. O sea, y es otra persona totalmente distinta, y por eso existen. Porque como todo el mundo está comparándose con lo que ve en esta vida virtual, pues dicen, al menos que así se ve en la computadora, ¿verdad? Al menos que me vea mejor ahí. Entonces, ¿cuál es el resultado? Fíjate qué increíble es esto. La verdad es que mucho de lo que tú estás viendo que ves que publican es mentira. Y hay estudios, estadísticas de esto. Yo te puedo decir que muchos de los matrimonios más infelices que he conocido, que han terminado en divorcio por adulterio, publicaban que eran la pareja más feliz del mundo. Yo te he contado, mi esposa y yo no somos perfectos, pero lo que tú ves es genuino. Cuando nos ves de la mano, sonriendo, divirtiéndonos, besándonos, sonriendo, es genuino. No nos gusta fingir. Si estamos mal te vas a dar cuenta, si estamos bien te vas a dar cuenta. Pero no ando publicando nuestra vida por ahí. Con mi hija la llevo increíble, ando publicando nuestra vida por ahí, porque no tengo tiempo para hacerlo. Prefiero disfrutarlas. Estar con ellas en el momento que estar contando del momento. Ahí están, aquí pasándola increíble y ya le está contando más a los cuates cómo le está pasando con su mujer que realmente estar disfrutando con ella. Todo era ficticio. Y esto lo puedes extrapolar, es decir, trasladar o aplicar a todas las demás áreas de tu vida. Mucho, no digo todo, pero mucho de lo que ves que publican es porque realmente es lo contrario. Están tan vacíos, tan frustrados, se sienten tan mal que quieren presumir que todo está bien para al menos sentirse un poco mejor, porque su estima está por los suelos, porque su identidad está alterada, porque el enemigo toda la vida. Por eso lo importante que tomemos cursos como Libertad en Cristo, para que sepas quién eres en Él, ¿verdad? Porque toda la vida te he estado insistiendo, bruto, inútil, burro, no sirves, mira nada más cómo estás flaco, estás gordo, estás alto, estás chaparro, estás chino, estás lacio. Entonces la gente nunca está contenta con lo que tiene, con lo que es. Entonces, como no está contenta, pues empieza en la vida virtual a presumir, a alterar, a modificar, a publicar una vida irreal. Te puedo decir que hasta gente en el ministerio he visto que lo hace. Aquí súper bendecido, con no sé qué y con no sé cuánto. Y
Y es una forma nada más de captar la atención para sentirse un poco mejor. ¿Y qué es lo que sucede? Que otros ven esta vida maravillosa que dices, hijo, ¿cómo le hacen? Porque ni ningún hombre de la Biblia lo tuvo. Y dices, a ver, todo su matrimonio, por ejemplo, es maravilloso. Y sé que no estoy con matrimonios, pero es un ejemplo. Y Pablo dijo a los corintios que el que se casa añade aflicción de la carne, o sea que vas a sufrir. Entonces cuando a mí me dice alguien, llevo 20 años desde casado y nunca hemos sufrido, me está mintiendo. Nunca hemos tenido un conflicto, me está mintiendo. O el Espíritu Santo se equivocó. Ahí tú decides. Entonces cuando alguien publica que todo es color de rosa y perfecto, ¿verdad? Y aquí está Winnie Pooh con su tarrito de miel, Barney, soy amigo de todos. Y ves en la Biblia las broncas de los grandes hombres de Dios. Y dices, órale, este le ganó a Moisés, Elías, a los apóstoles, a David, a Pedro, a todos juntos. Porque todos ellos tuvieron broncas, tuvieron crisis, tuvieron luchas, tuvieron tentaciones, cometieron errores. Pero publicamos solamente lo bonito, disfrazado, exagerado, resultado. Lo ven los demás, están tan frustrados que hacen lo mismo y es un efecto dominó en el que como uno lo hizo, el otro lo vio, hizo lo mismo y ese tiene otro close friend que también lo vio y ese tiene otro y todos viviendo una farsa. Es como un chiste que están en una casa, un paralítico, un sordo, un ciego y el ciego dice, oigan, como que vi que pasó una sombra y el sordo dice, sí, yo creo que aquí hay alguien porque escuché voces. El paralítico dice, sea quien sea, ahorita lo agarramos a patadas. Va. O sea, los tres autoengañados, pero feliz, porque eran parte de un cuento irreal. Y eso son las redes sociales muchas veces. Una vida irreal en la que todos somos cómplices, en la que estamos autoengañados, en la que no decimos la verdad. Y el problema de eso es la frustración que puede traer. Imagínate a los héroes de la Biblia comparándose con los demás. Al apóstol Pablo, Señor, ¿y cuándo va a construir un arca como la de Noé? Y Pedro, oye, yo quiero tirar la onda como David, pero no me sale, no soy bien burro, no me sirve. Entonces Pedro publica una foto ahí con la onda, aquí como el rey David, editada, ¿no? No es que no sirvieran, es que no fuese su propósito. Entonces cada uno hizo lo que tenía que hacer. Pregunta, ¿Daniel fue un gran hombre de Dios? ¿José? ¿Fueron usados poderosamente? Pregunta, ¿cuántas iglesias pastorearon? 0. ¿Cuántos sermones predicaron? 0. ¿A cuánta gente discipularon? 0. ¿Cómo fueron usados entonces en el gobierno en el que estuvieron? ¿Pedro y Pablo fueron usados poderosamente? ¿En cuántos gobiernos ellos tuvieron autoridad? Como José y como Daniel. En ninguno. ¿Cómo fueron usados entonces en el ministerio? ¿Te das cuenta que grandes hombres de Dios fueron usados de muchas formas distintas? ¿A qué voy con esto? Deja de compararte con los demás y busca lo que Dios te ha dado a ti. Porque siempre va a haber alguien que tenga algo que tú no tienes, aunque nada de lo que publican fuera irreal. Supongamos que todo es cierto. Este es el problema, que tú no eres ellos, que Dios nos hizo únicos y diferentes. 1 Corintios 12:7 dice que inclusive espiritualmente a cada uno el Espíritu le dio una manifestación para provecho. A cada uno. Y como parte del cuerpo, Dios diversificó, no nos clonó. Ni siquiera los gemelos genéticamente son iguales. Entonces siempre habrá alguien que tenga algo que tú no tienes, pero tú tendrás algo que ese alguien no tenga. Y si tú te enfocas en lo que esa persona tiene, te vas a sentir lo peor. Si tú te enfocas en lo que otra persona no tiene, te vas a sentir superior. Entonces compararte con los demás, ¿va a traerte depresión o va a traerte soberbia? La pregunta es entonces, ¿con quién te tienes que comparar? Y aquí hay dos respuestas. Y quiero casi ya terminar con esto, porque es más de que el cuarto y último punto no nos va a dar tiempo. Si quieres compararte con alguien en el sentido de tener un modelo a seguir, compárate con Jesús. 1 Corintios 11:1. Sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. Repito, ¿quieres compararte con alguien en el sentido de tener un modelo de alguien a quien seguir? Compárate con Jesús. ¿Quieres compararte con alguien en un sentido de competencia para buscar superar las diferentes áreas de tu vida, el crecimiento de las diferentes áreas de tu vida? ¿Con quién te puedes comparar? Contigo mismo. Pablo decía acerca de su carrera en el ministerio:
No pretendo haberlo alcanzado. Todavía no he llegado a la meta, pero prosigo y sigo corriendo y sigo luchando. A ver si llego a la meta y logro el propósito por el cual fui llamado. Lo estoy parafraseando. Usted no se comparó con los demás. Él no decía, ay, ¿ya viste cómo predica Pedro? Porque Pablo no era buen predicador, ¿lo sabías? Tenía un grave problema en los ojos que le impedía escribir bien. Y por eso tenía que usar de lo que conocemos como un, ¿cómo se llama? No, se me fue el nombre oficial, pero bueno, alguien que le escriba, pero había un nombre oficial es que los escribas fueron cambiando de nombre según la época. Pero bueno, el punto es que el que dictaba y le escribían, y a veces escribía, y por eso dice, esto escribo con mi propia letra. Entonces imagínate a Pablo comparándose con los demás, pero ve el ministerio que Dios le dio, y fue usado poderosísimamente por Dios, porque se enfocó en lo suyo, y Pedro en lo suyo, y Juan en lo suyo, y tú en lo tuyo. Ahí andas comparándote con los demás. Entonces, ¿quieres tener a alguien con quien competir? Es muy sencillo, compite contigo mismo, porque tú eres tu mejor parámetro. La Biblia nos habla, por ejemplo, del proceso de santificación progresiva, y podemos evaluarla viendo nuestra vida antes de Cristo, después de Cristo, y cómo hemos avanzado. Y esto lo puedes aplicar en las diferentes áreas de tu vida. ¿Te gusta, por ejemplo, algún deporte? Entonces te comparas con tus amigos más cercanos, y ¿qué va a pasar? Unos van a ser mejores, otros peores. Te comparas con los mejores, vas a pensar que no sirves para nada. Te comparas con los peores, te vas a estancar. Evalúa tu proceso. Ve lo que tú has avanzado en tu vida espiritual. Te comparas con alguien que se sabe toda la Biblia y que predica, y vas a decir, no, yo no sirvo para esto. Este fue mi error muchos años, que yo veía predicadores que de un versículo hacían todo un sermón y decían, no, están bien cañones, yo de toda la Biblia no hago un resumen de 10 minutos. Y me descalifiqué por compararme con la persona incorrecta. Y un día leo la Biblia y veo que Dios le habla a un profeta que se estaba corrompiendo llamado Balaam, y como no había ningún hombre a través del cual hablarle, utilizó una mula, hizo que hablara. Dije, ándale, mejor que la mula así estoy. Y la mula habló. Dije, si la mula habló, yo por qué no, ¿verdad? Entonces te comparas con otros. Y fíjate, fue un doble error. Uno, compararme con aquellos que estaban más calificados me hizo descalificarme. Pero ¿sabes por qué muchos años viví una vida de tibieza espiritual y no buscaba a Dios genuinamente? Por compararme con los que estaban peor que yo. No, Señor, yo no me emborracho como mis cuates, no fornico como ellos, no me drogo como ellos. Y pensaba que como no era tan malo como ellos, estaba bien. Y era lo que el enemigo utilizó para llevarme una vida de tibieza. Hasta que Dios me llevó a verme frente al espejo y confrontarme y hacerme ver que esa tibieza espiritual, independientemente de cómo vivieran los demás, no era correcta. ¿Quién me dijo que los demás eran el modelo a seguir? ¿Quién me dijo que los demás eran el punto de comparación? Entonces, ¿quieres evaluar tu proceso en todas las áreas de tu vida? En algún deporte, en tu relación con Dios, en tu ministerio, en tu carácter, en tu conocimiento académico, el día de mañana, en tus finanzas, en tu carrera, en tu profesión. Párate frente al espejo. Esa es la persona que tienes que superar cada día. Y te va a llevar una balanza preciosa, porque nunca te vas a sentir inferior que los demás y terminar en frustración, y nunca te vas a sentir superior llevándote a la arrogancia, al orgullo y a la vanidad. Cuando tú compites contra ti mismo, puedes ser más honesto y tener una medida más real y decir, ay Señor, esto lo podía hacer mejor, esto ayer lo hizo mejor, hoy le voy a echar más ganas, hoy lo puedo superar, en esta área tengo que crecer, en esta área todavía tengo que mejorar, esta parte de mi carácter tiene que cambiar, no importa que él no la haya cambiado, se trata de evaluarme a mí, no estoy compitiendo con él, estoy corriendo una carrera personal. ¿Me estoy explicando? Porque si vives en este ejercicio necio de compararte con los demás, de ver lo que hacen, lo que publican, lo que dicen, será una estrategia, un arma letal del enemigo, ya sea para derribarte con el camino de la depresión o derribarte con el camino de la soberbia. Entonces ve lo que publican y comentan, le dice, ay, qué chido, gracias a Dios que tu vida está bien padre, y qué bueno que Dios te está usando, amén, y di lo que tú quieras, ¿verdad? Pero ahí entendí, número uno, que sabrá Dios de todo eso que es real, y aunque así lo fuera,
qué bueno, ese es el plan que Dios tiene para ti. Yo me voy a enfocar en el plan que Dios tiene para mí. ¿Te imaginas a Lionel Messi queriendo jugar básquetbol como Michael Jordan? ¿Qué le hubiera pasado? Ay, pobrecito chaparrito, hubieran dicho, ¿verdad? Pero ¿en qué se enfocó? En lo suyo. Ahora imagínate a Michael Jordan queriendo jugar fútbol como Lionel Messi. A grandotote ahí, ay, ¿no? Le pasan por abajo de las piernas todos. Hubieran fracasado, y no es que eran fracasados, es simplemente que estaban siguiendo la carrera equivocada. O sea, hay muchos jóvenes que a veces se sienten fracasados, pero es solamente porque se están comparando con el modelo incorrecto. Dice Romanos 12:2, no te conformes este siglo. Si quieres un pasaje más explícito, ¿verdad? No seas como los demás, es lo que significa. Conformar es tomar la forma de siglo el mundo que nos rodea, sino transfórmate mediante la renovación de tu entendimiento para que compruebes la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Yo te he puesto este ejemplo y termino con esto. Si estás en un examen y el bruto del de enfrente sacó 0 y le copiaste re bien, ¿cuánto vas a sacar? Y le reclamas a la misma, ¿pero por qué me pone 0 si le copié re bien? Pues sí, pero le copiaste un bruto. Si quieres copiar, copia el que sacó 10 y sacarás 10. Le copias el que sacó 0, es imposible obtener otro resultado distinto. Ahora, ¿realmente crees que este mundo está muy bien? ¿Ves a la gente plena, feliz, realizada? No hay tiempo para hablar de esto, pero las estadísticas no mienten. La realidad es que el mundo no está pleno. ¿Vives copiándole al mundo? ¿Qué resultado vas a tener? Los del mundo. ¿Quieres el resultado que Dios tiene para ti? Sigue la vida que Dios tiene para ti. Sigue el plan que Dios tiene para ti. Desarrolla los dones que Dios te ha dado a ti. Vive la voluntad buena, agradable y perfecta que Dios tiene para ti. No le copies a los demás. No te compares con los demás. No te sientas inferior ni superior. La Biblia dice que nadie tenga un concepto más alto de sí mismo que el que debe tener, que consideremos a los demás con humildad, y es la forma en la que bíblicamente podemos encontrarnos en este equilibrio. Cierra tus ojos ahí en tu lugar y dile conmigo: Señor, te doy gracias por lo que me has enseñado esta noche, y brevemente, pero con toda honestidad, Señor, te quiero pedir perdón si he hecho mal uso de mis redes, particularmente en el contenido que sigo, que comparto, de mis amigos más cercanos, de la gente que más influencia tiene sobre mi vida. Si he permitido, Señor, me he permitido contaminarme, si me he permitido ser dominado, reconozco que quizás sí he desperdiciado la vida real por estar en esa vida virtual. He desperdiciado mi relación contigo, Señor, por perder el tiempo. Tantas horas ahí viendo comentarios y qué dijeron y qué escribieron y qué publicaron. Me he apartado de ti. Satanás tuvo éxito en esta estrategia de neutralizarme. Pero, Señor, hoy quiero renunciar a este modo de vida y tener dominio propio, trazar una agenda en mi vida con tiempos definidos, con límites, Señor, para poder disfrutar, porque no es que sean malas en sí mismas, pueden inclusive ser de bendición, pueden ser un complemento de muchas áreas, pueden ser un instrumento para que nosotros compartamos con otros tu palabra, para que publiquemos una vida real, que sea parte también de nuestro compromiso, no mentir. Y aun cuando estemos desanimados, publicar que nos sentimos mal, pero que estamos fortaleciéndonos en ti y que creemos en ti, que esperamos en ti, que esto pueda motivar a otros que a lo mejor se sienten igual, Señor. Padre, ayúdanos a hacer un buen uso de nuestro tiempo, de nuestras redes y de nuestras amistades. Que no sea más un medio a través del cual seamos neutralizados y apartados de ti. Que nuestra relación con nuestros close friends no sea tan intensa que descuidemos nuestra relación contigo, Señor. Que nuestra koinonía principal, nuestra comunión principal sea contigo. Que nuestra influencia más importante seas tú. Que sea tu Espíritu quien nos guíe, quien nos dé fortaleza y consejo y nos jale también las orejas cuando lo necesitemos, Señor.
y que ninguna amistad en este mundo reemplace la tuya. Dios, te pedimos también perdón si llegamos al extremo de envanecernos pensando que éramos superiores o deprimirnos pensando que éramos inferiores por compararlos con el modelo equivocado. ¿Serás tú nuestro ejemplo a seguir? Y será la persona frente al espejo al que tengamos que superar cada día. ¿Serás tú nuestro ejemplo? Y seremos nosotros mismos, Señor, nuestra balanza para medir el progreso que hemos tenido en todas las áreas de nuestra vida. Gracias, Señor, por lo que tenemos que otros no tienen y por lo que otros tienen que nosotros no tenemos, porque nos hiciste únicos, y lo que a cada uno nos has dado, ayúdanos a desarrollarlo. Que nos muestres, Señor, que has puesto en nuestras manos y que lo podamos usar y desarrollar, y dejar de amoldarnos a este mundo, y que seas tú, Señor, quien nos guíe y que podamos experimentar, vivir tu voluntad buena, agradable y perfecta. Te pedimos que así sea hecho, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga. Muchas gracias a todos.